Vos sabés que después de la pandemia, Pinamar creció muchísimo, cerca de 3000 y pico de familias vinieron a vivirse, a radicarse a Pinamar y nos hace una ciudad mucho más atractiva, ¿no? Porque empieza a haber más movida cultural, Claro. empieza a haber más movida Claro. nocturna, abren los locales todo el año, que antes no. Yo cuando era chiquito, Marce, estabas esperando que llegue el verano porque era una ciudad fantasma. Claro. Ellos tenían idea que para urbanizarla tenían que hacer un trabajo de fijación de médanos. Eso lo tenían clarísimo. Digo, ¿qué cabeza tenés que tener para volver de Europa y decir, yo acá voy a hacer una ciudad jardín? Yo nací entre los médanos y el mar. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo era su calle? ¿Qué calles eran médanos? No tenía calle. Yo dije que si por mí se secaba el mar era feliz. Porque el mar me llevó tantas veces la casa. Lloré tanto, pasé tanto. Cosas feas que lo detesto al mar. El arquitecto Bunge es considerado el primer urbanista también del país, un arquitecto que envisionó esta ciudad jardín y parte de ese desarrollar esta ciudad surgió con el Hotel Playas. En 6 de noviembre cumplió sus 80 años y era, como bien dijiste, el lugar donde venían los trabajadores, los que empezaban a poner los pinos, vivían acá y después abrió sus puertas como hotel turístico propiamente dicho. Bienvenidos a Pinamar. Actualmente y desde 1978 Pinamar es la cabecera del partido. Un partido que está conformado por Montecarlo, Mar de Ostende, Valeria del Mar, Cariló y el mismísimo Pinamar. Una ciudad que nace como ciudad jardín, ubicada a 342 kilómetros desde el kilómetro cero de la Plaza del Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te decía, nace con un concepto urbanístico que es el de la ciudad jardín. Acacias, eucaliptos, aromos. Había que fijar los médanos, había que trabajarlo, había que empezar a construir esta idea que Jorge Bunge trae después de haber estudiado en Alemania. Y claro, viene y en verdad que lo que va a buscar es reflejar en este lugar lo que traía en su cabeza. Era el menor de 8 hermanos. Dicen todos que ese hecho de haber sido el menor de 8 hermanos conjugó en que era el favorito. Y ese favorito fue malcriado y además parece ser que tenía una inteligencia y una rapidez fuera de lo común. Eso hizo que Jorge Bunge fuera el elegido no solamente de su familia, sino para estas tierras. Su concepto urbanístico de ciudad jardín fue pensado para construir un nuevo balneario que adoptó el nombre de la compañía, Pinamar. La ciudad tiene ese nombre por los pinares que se encuentran en el área y que fueron plantados durante más de 70 años. Dunas y bosques conformados por pinos, aromos, acacias y eucaliptos contribuyen a la belleza de su paisaje, haciendo de Pinamar un lugar que se destaca como una de las ciudades turísticas de mayor renombre y prestigio de la costa atlántica argentina. Y es cierto que Pinamar hoy es una notable ciudad de verano que ofrece un ambiente familiar y relajado y que mantiene un ritmo interesante fuera de la temporada estival. Bueno, estamos con Juan Ibarguren, secretario de Turismo de Pinamar. Bueno, le aclaramos a la gente, Pinamar es Ostende, Mar de Ostende, Cariló, Valeria del Mar y Pinamar. y Montecarlo. Y Vos sabés que Montecarlo, mucha gente no sí. lo sabe, pero Montecarlo es una localidad más. Son localidades todas muy diversas. Sí, la verdad que, bueno, tenemos
yo creo que es una ventaja para Pinamar como partido tener diferentes localidades que sean diversas entre sí. No sé, un Cariló que por ahí es una ciudad, bueno, una ciudad espectacular dentro de un bosque, muy relacionado con la naturaleza, pues está enmarcada dentro de una ley de paisaje protegido. Después tenemos Valeria del Mar, es que es una localidad mucho más muy tranquila, muy familiar, mucho más familiar. Ostende, que es como el corazón del partido. Ostende es el lugar donde también habitan muchísimos trabajadores de Pinamar, ¿no? Como la fuerza de trabajo está en Ostende. Ellos trabajan en todo lo que tiene que ver con la actividad hotelera, gastronómica, y también es muy fuerte la construcción. En Ostende en particular ha crecido mucho, hay muchísimos comercios nuevos y con una vida muy activa durante todo el año. Vos sabés que después de la pandemia Pinamar creció muchísimo, cerca de 3.000 y pico de familias vinieron a vivirse, a radicarse a Pinamar, y nos hace una ciudad mucho más atractiva, ¿no? Porque empieza a haber más movida cultural, empieza a haber más movida nocturna, abren los locales todo el año, que antes no. Yo cuando era chiquito, Marce, estabas esperando que llegue el verano porque era una ciudad fantasma. Dejamos de ser un balneario. Pinamar se crea como una ciudad jardín, ¿no? El sueño era generar una ciudad jardín, una ciudad balnearia. Así que mucha gente viene a buscar calidad de vida relacionado también con el trabajo, ¿no? El problema de la fijación de las dunas fue el primero de los problemas que tuvo que sortear Jorge Bunge para llevar adelante su idea de ciudad jardín. Es una tarea que la comienza en 1941, que justamente es un año de muchas lluvias que favoreció el trabajo. En el libro escrito en 1947, titulado Pinamar, relata largamente cómo va a ser el trabajo para fijar médanos y comienza diciendo: para fijar eficazmente las dunas, conviene realizar en breve plazo lo que la naturaleza pone milenios en lograr. Jorge Bunge en Alemania se especializó en urbanismo y cuando vuelve aquí a la Argentina revalida el título. La primera propuesta, o una de las propuestas que va a recibir, es la del trazado de Claromeco, y él establece un plan de varios puntos a seguir. Eso no se llevó adelante, pero sí es cierto que ese mismo plan que había establecido fue el que utilizó para trabajar aquí en Pinamar. Bunge y sus amigos solían veranear en Uruguay, un lugar mucho más tranquilo que lo que era en aquel entonces Mar del Plata. E imaginan, cranean que les gustaría hacer en esta zona de la costa, que tanto trabajo costaba llegar a través de los médanos, algún lugar donde pudieran pasarlo tan bien como lo pasaban en Uruguay. Valeria Guerrero le cuenta que ha heredado de su padre, Manuel Guerrero, 11.500 hectáreas de lo que eran las estancias La Invernada y El Rosario, y que eran médanos nada más, y le propone hacer algo como lo que soñaban. El primero de los trabajos que va a haber que hacer es la fijación de médanos. Tras la primera visión de las dunas, inmensas, Bunge escribiría años más tarde: estas dunas eran un paisaje grandioso, varias veces más altas que las uruguayas, imponían por su altura y la majestuosidad de su aridez total. La belleza de estos paisajes de arena es grandiosa aún dentro de su pequeña escala, pues parecen inmensas cordilleras que fueron ejecutadas a escala reducida. Pero cuando no se tiene punto de referencia, ofrecen abismos, precipicios, crestas impresionantes. En 1941, tal como te lo dijimos, comenzó la fijación y forestación de las dunas en gran escala con métodos inéditos para la República Argentina. Sami, vos sabés mucho de todo esto de plantación, de riego, de... Esto si yo me paro en el año 1920, 1930, ¿qué es? ¿Una gran duna este lugar? Era toda una situación de pradera a esta distancia del mar, había más un lugar con pradera, pero eran todo un campo de dunas. Ajá.
Eso significa que esas dunas se movían permanentemente. Se movían permanentemente, tienen algunos sectores que por ahí son más estables y otros más inestables, depende de la vulnerabilidad que tenían. ¿Ellos tenían idea que para urbanizarla tenían que hacer un trabajo de fijación de médanos? Eso lo tenían clarísimo. Yo lo que a veces cuando veo la frontera en las zonas que todavía están vírgenes, digo, ¿qué cabeza tenés que tener para volver de Europa y decir yo acá voy a hacer una ciudad jardín, ¿no? Lo primero que tenés que hacer es lograr que la arena quede capturada en los captadores pasivos de arena. ¿Viste esos enquinchaditos que siempre te mostraba? Bueno, primero van los enquinchados. Después le podés poner algunas especies praderizantes que nosotros usamos endémicas del lugar en vez de usar exóticas. La realidad es que ellos en su momento traían exóticas. ¿Qué usaban? La acacia. Hoy la acacia vos decís, che, es una plaga, está por todos lados. Claro. Aprendimos que hay algunos que son invasores biológicos. Y después de colocar las acacias, que liberan, como son leguminosas, liberan mucho nitrógeno, se mejora mucho el suelo. ¿Y eso qué hace? ¿Que se fije? Que puedas poner los pinos arriba. Ah. Esto es, en realidad, al ser todo de pino es un monocultivo, digamos, no es un bosque propiamente dicho. Ahora sí, con las acciones que estamos llevando adelante, queremos transformarlo en algo que tenga un equilibrio boscoso, pero va a ser muy difícil porque Pinamar es 100% artificial lo verde. Hoy Respira Pinamar es marca ciudad. Y seguimos con los programas, hicimos crecer algunos, como por ejemplo la producción forestal del vivero municipal pasó a ser todo de árboles nativos. En el vivero municipal se generó un banco forestal que es, vos tenés que tirar 10 árboles porque vas a hacer un hotel, bárbaro. Yo necesito que esos beneficios ecosistémicos le vuelvan a la comunidad entera, no a tu cuadra. Tenés que entregarle al banco forestal 30 árboles nativos de Argentina región con determinadas características en cuanto al tamaño para que compense. Claro. Lo que nosotros llamamos empezar a compensar forestalmente. Hacemos una vez al mes lo que sería el vivero escuela, que vos también lo viste. Traemos chicos de las escuelas y les damos toda la capacitación en agroecología o en paisajismo ecosistémico. Cambiamos muchas veredas de Pinamar para que sean jardines de lluvia, donde el agua, en vez de correr por las calles, vuelva a concentrarte en lo que parece ser carteros de pradera y se reinfiltre en el acuífero. El primero de los actos que hace Jorge Bunge es nombrar como capataz a un hombre llamado Galeano Penaca, al que le ubica una camioneta tipo carpa en este lugar, Bunge Intermédanos, lugar donde también estará su primera casa, La Matera, y también, obviamente, el vivero más adelante, por supuesto, y habrá también un tanque de agua. El 29 de julio de 1939 se elabra un acta. En ese acta se dice que se le entregan 1000 hectáreas para forestación. Eso será solamente por el término de 10 años. Si en el término de 10 años no tiene éxito, no hace estas tierras productivas, deberá devolvérselas a la señora Valeria Guerrero, que también era socia de todo esto. La hija de Bunge, Cecilia, que tenía 19 años en 1940, acepta viajar con su padre a conocer el lugar. En 2003 recordaba aquella travesía de la siguiente manera. Era 1940 y Pinamar no existía más que en los sueños de mi padre. Llegué a estas tierras y quedé fascinada. Horas antes habíamos cerrado la puerta de casa y habíamos salido rumbo a la estación de trenes de Constitución. Tomamos el que iba a General Madariaga. Allí nos esperaba una zorra tirada por caballos que por las vías del ferrocarril nos dejó en el medio de la nada. Dejamos el carro, subimos a un par de caballos y montamos hasta que los médanos nos dejaron ver el mar. Supe de inmediato que mi padre no se había equivocado. Sabía que ese balneario que había proyectado iba a ser especial. No era una mera ciudad al borde del mar. Quería que el verde se fusionara con las olas sin que la urbanización rompiera con esa armonía.
Para 1950, Pinamar era una ciudad pujante y siempre en este recorrido que uno hace da gusto hablar con los pioneros, con aquellos que hicieron los primeros caminos, con los que atravesaron las primeras dificultades. Vamos a charlar con Leonor Rinaldi, al quien en el barrio le dicen Lucy. Lucy nació el 2 de abril de 1943 y es la primera mujer que nació aquí en Pinamar. Vamos a llamarla. Esta es la casa de Lucy. ¡Lucy! La pionera. Bueno, Lucy, gracias por recibirnos en tu casa. No, por nada. Nosotros venimos a chusmear esto de ser pionero, ¿no? Porque es muy difícil encontrar gente que te cuente cómo era esto antes, Sí, ¿no? sí, la verdad que sí. Mira, yo nací entre los médanos y el mar. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo era su calle? ¿Qué calles eran médanos? No tenía calle. Claro. Allá en la Avenida del Mar, Sí. viste que hay unos restaurantes por ahí. Sí, Bueno, sí. atrás de esos restaurantes antes era como un pozo muy grande. Ajá. Y toda la Avenida del Mar eran médanos muy altos. Ajá. En ese pocito el arquitecto le puso a mi papá una casilla de madera. Bueno, ahí fue donde yo nací, en el 43. Y ahí estuvimos un tiempito porque después los temporales y las crecientes cortaban los médanos y nos quedábamos sin casita. Volvían a levantar la casillita, pero bueno. Hasta que en el 47 el arquitecto nos hizo la primera casita de material acá en Bunge y Marco Polo, ¿Tu papá de dónde venía? de Italia. De Italia. Mi papá era italiano. ¿Y tu mamá? Mi mamá era de acá, Que es Burel. Burel, hija de francés y de una criolla. ¿Se conocieron acá? Se conocieron acá, ahí cuando llegaba el primer trencito que llegó, no trencito, una máquina, La no sé de qué era. Covil, esa Algo famosa. así. Mi abuela era jovencita, entonces la hermana que recién se había casado la trajo a vivir con ella. Mi abuelo hacía el transporte en unos carruajes, que ya los vas a ver después ahí, desde ese lugar hasta Ostende. Sí. Traía la comida para la gente de campo de esta zona. Ahí conoció a mi abuela y en el 13 se casaron. Bueno, crecieron ahí. Llega mi papá en el 39, que el arquitecto estaba trabajando en Macedo, mi papá. Sí. Y el arquitecto que ya había adquirido estas tierras buscaba una persona que conociera algo de plantaciones y algo de eso. ¿Era Así para la fue. fijación de médanos? De médano, de acá fijación de médano y toda la primera plantación acá es hecha por mi padre. Ajá. Desde la semillita hasta lo que es ahora. El juego nuestro era subir a los médanos y darnos vueltas así por el médano, así. Todo el tiempo, porque salíamos ¿Y la de acá red? de la puerta y ahí en la calle, en el asfalto, ya había médanos Claro. altísimas. Los dos solitos, porque no había nadie en Pinamar. Nadie, todos hombres que eran los que trabajaban en las cuadrillas. Así que cazábamos mariposas, las metíamos en el cajón, después las abríamos para que se volaran, para salir, porque si no se nos terminaban las mariposas. No había pasto, no había nada. A los 5 años, Pinamar, como tenía ya tanta gente para trabajar, trajo un cocinero. Le armó una casa y trajo un cocinero. Y ese cocinero traía 4 chicos. 3 chicas y un chico, un varoncito. Casi todos que estábamos más o menos de Más la o misma menos, edad. Para nosotros fue una alegría Claro. esplendorosa. Bueno, ya después de eso, que se llegó el 49, empezó a llegar la inmigración italiana. Pero ya en el 50, ya Pinamar, bueno, esos 8 años que yo había pasado antes, o 7, nada que ver con el 50. Yo dije que si por mí se secaba el mar era feliz, porque el mar me llevó tantas veces la casa. Lloré tanto, pasé tanto, cosas feas que lo detesto al mar. Ah, mira. Los vientos nos volaban las casillas, pero no sé, porque en esa época era chapa y madera. Claro. El primer ventarrón, que eran unos vientos infernales, porque no había árboles, no había nada, las casillas volaban, que ni te Claro. cuento. Y eran temporales de una semana, no como ahora que se viene una sudestada, alerta amarilla, alerta roja. ¿Cómo se enteraban? Mi abuelo era una persona muy conocedora del mar. Ajá. Y él mirando el mar te decía, si la gaviota volaba no sé cómo, pasaba tal cosa. Si la tonina iba para allá, iba a ser buen tiempo. Si no sé qué, el cardumen no sé cómo venía, iba a haber no sé qué cantidad ¿Y la de pescado. pegaba? Siempre. Entonces cuando el viento empezaba a soplar, que lloraba, como decía él, silba, decía mi abuelo. Está silbando el viento, temporal aurora, le decía mi abuela. Entonces mi abuela ya empezaba a juntar todos los cacharritos y los guardaba. Lluvia, Entonces viento lo y poquito arena. que tenía te lo llevaba todo el Claro. viento del mar durante una semana. Claro. Y una noche mi papá tenía la obligación de quedarse una vez por semana en el Hotel Playas de Serenos. Sí, sí. Y bueno, se quedó y entonces un señor amigo que tenía una casita en Ostende, hecha arriba de unos pilotes como en el Tigre, ¿viste? Hacia arriba. Sí. Bueno, dice, Bautista, ¿por qué no te venís acá con tu familia? Mira, dice, esta casa es alta, el mar no la va a llevar, qué sé yo.
Dice papá, bueno, por 2 meses porque el arquitecto me dijo que en abril me entregan la casa. Y entonces como mi papá se había quedado acá, mi hermano que tenía 1 año y medio y yo que tenía 4 o 3 y pico, nos acostamos con mi mamá. Y yo veía por esa vidriecita una luna, ¿viste la luna llena? Sí. Entonces le digo a mi mamá, mamá, mirá, le digo yo, qué grande la luna, que yo cuánto. Ah, sí, buen tiempo, querida, dormí. No dormimos. A las 3 de la mañana nos despierta un golpe, una ola que creció el mar, vino con tanta bronca que golpeó la cosa, nos tiró la puerta abajo y se metió el agua adentro. Pudimos salir, mi mamá con el agua a la rodilla, yo agarrada así del vestido y ella con mi hermano en este otro hombro, corriendo para la casa. Se quedaban igual ellos. Y si no teníamos dónde ir, no teníamos otro lugar donde ir. Y mi abuelo, a la casa de mi abuelo llegábamos, a veces la casa de mi abuelo estaba en el mar. Y en el 49 la empresa de Pinamar trae un administrador, el doctor, el arquitecto O'Connor, la señora era maestra. Ah. Entonces yo tenía 5 años, algo así. Y entonces ella le dijo a mi papá, ¿por qué no me manda la nena? Dice que yo le enseño a hacer las primeras letras, qué sé yo, qué sé cuál. Y entonces nos dieron una piecita y ahí la señora esta nos dio las primeras clases. Pero ya llegando el año 50, 49, ya hicieron la escuela. Claro. Sí. Ya en el 48 se empezaron a hacer las primeras casitas. ¿Y eso le dio Esa prosperidad, el hecho de que viniese la gente ya a buscar un lugar de veraneo? Sí, pero era porque estaba el arquitecto. Cuando falta el arquitecto, cambió todo. Porque el arquitecto no quería cine, no quería casino, no quería asfalto, no, ¿viste? Un estilo Cariló. Cariló se copió el modelo que tenía Bunge hecho. No Esa ciudad jardín mutó a una claro, cosa más. Claro. Si se levanta, se muere de vuelta. El ¿Ah, pobre. sí? No, nada que ver. Nada que Él ver. imaginaba todas casas bajas. Casas bajas y aparte te organizaba. Vos te hacías tu casita acá más o menos bien. No iba a ir yo a hacerte un ranchito al lado. Te lo sacaba y te lo obligaba a que te lo hiciera como pudiera. Mi papá se iba una vez por mes en un carro con 6 caballos a Madariaga. Salía de acá a las 7 de la mañana y volvía de noche como a las 3 de la mañana, porque mientras llegaba, compraba y entonces compraba para todo el mes. Después, cuando empezó a venir tanta gente para trabajar a Pinamar, el arquitecto puso como un negocio. Claro, una despensa. Entonces Claro, que de se vendía ramos todo generales. suelto, exacto, que se vendía todo suelto, Sí. ¿viste? Bueno, entonces allí ya cambió todo. Claro. ¿Te molesta mucho que no hayan conservado? Por lo menos algo histórico, no tenemos, vos vas a cualquier pueblo, qué sé yo, este tanque fue el primer tanque que se hizo, que yo ponerle en Balcarce. Fantástico, es lo primero que tuvo Balcarce. Vas a todos lados, venís a Pinamar, no hay nada que sea de antes. Me encanta a veces recordar esa época porque era muy linda. Pero para mí todos son lindos los días de Pinamar. ¿Te casaste dónde? ¿Acá también en Pinamar? No, en Madariaga porque acá no teníamos ni civil ni iglesia. Va, iglesia sí teníamos, pero no teníamos cura. Era genial, fantástico. Hoy cuando hablábamos con Lucy, ella nos contaba que en principio cuando todo comenzó, ellos solían vivir muy cerca de aquí, ¿no? Y en verdad que es aquí, porque esto que es el Hotel Playas, en principio era la vivienda para todos los que venían a trabajar. Aquí también, en el transcurso del verano, vivía el arquitecto Jorge Bunge. Claro, pasa el tiempo y en el año de 1942 él le pide a Gordi Coccari que construya un hotel. Ese hotel en ese momento tenía 10 habitaciones. El hotel tenía frescos de Alfredo Guido y un mural en su hall también realizado por él. Guido era por entonces conocido por haber pintado algunas de las mayólicas del subte de Buenos Aires. En cuanto a Gordi Coccari, construyó el primer hotel y la torre de agua, un galpón para puntas de rieles y una fábrica de mosaicos. Las familias de ambos, es decir, Bunge y Coccari, no recuerdan la relación como buena y sostienen que el vínculo terminó en rivalidad. Colaboraron juntos solo hasta mediados de la década del 40. La relación luego se haría imposible.
Acá estamos, en el Playas Hotel. Hoy cuando hablábamos con Lucy, Lucy en algún momento vivió en este lugar, porque como no tenían dónde vivir los pioneros, medio como que Bunge dijo, bueno, antes de hacer el hotel que vivan acá. Estamos con Carolina Lallera, ella es Relaciones Institucionales de Pinamar S.A. Pinamar S.A. es la empresa, ¿no?, que se creó en su debido momento a partir de Bunge para todo lo que era Pinamar. Contame un poquito qué es este Playas Hotel. Bueno, como dijiste, Bunge, el arquitecto Bunge, es considerado el primer urbanista también del país, sí. Un arquitecto que envisionó esta ciudad jardín y parte de ese desarrollar esta ciudad surgió con el Hotel Playas, que se llamaba Hotel Pinamar originalmente. Sí. Ya, en 6 de noviembre cumplió sus 80 años. Y era, como bien dijiste, el lugar donde venían los trabajadores, los que empezaban a poner los pinos, vivían acá y después abrió sus puertas como hotel turístico propiamente dicho. Sí. Y esto es parte del Parque Escultórico de Pinamar, que es una colección, un parque abierto en realidad, que Pinamar S.A. dona a la ciudad. Son 60 obras emplazadas en toda la ciudad y gran parte están acá en el hotel. Y es de acceso libre, obviamente cualquier persona que quiere visitar viene y accede a las esculturas. Como te dije, en noviembre se cumplieron los 80 años del hotel, sí. El 6 de noviembre, y el 14 de febrero es la inauguración de Pinamar como ciudad balnearia. Aún no teniendo las escrituras de la tierra, Jorge Bunge organizó la inauguración del balneario el 14 de febrero de 1943. Hubo una gran concurrencia de vecinos ya establecidos y algunos curiosos que vivían en Madariaga. Se bendijeron las aguas y se sirvió un refrigerio. Un pequeño grupo de invitados se trasladó a la residencia de Jorge Bunge, donde los esperaba un almuerzo. Así quedaba formalmente establecido Pinamar. Nos levantamos muy temprano en la mañana porque queríamos venir aquí al balneario El Dorado, porque el balneario El Dorado fue el único que hubo durante 2 temporadas, ubicado a 1,5 cuadras del hotel. Lo más gracioso es que era que para llegar hasta aquí los turistas, porque esto estaba dedicado solamente para los huéspedes del hotel, venían en un carro tirado por caballos, lo manejaba don Hipólito Madrid, y llegaban aquí al balneario donde los esperaban los guardavidas Bruno y Gino, con carpas que se montaban y desmontaban todos los días. En este mismo balneario, El Dorado, había una casilla que hacía las veces de salón de baile. Era con piso de madera, toda de madera. Y en verdad que cuando iban a bailarse un día, entonces todas las mañanas había que apuntalarla. La entrada del balneario El Dorado estaba ubicada en el medio de un médano a la altura de las gaviotas que el mismo propietario, que había sido caddy de golf, lo hizo para que la gente pudiera ingresar. Un diferendo entre Gesell y Madariaga, cabecera del partido en el año de 1977, hizo que los militares decidieran hacer un trabajo de inteligencia dentro de la zona porque sostenían que había en Villa Gesell gente con patentes de la Unión Soviética y de estilo de vida marxista, que podían quedarse con la zona o rebelar a la zona, etcétera, etcétera. Pero lo importante de ese estudio es que establece una diferencia entre la gente de Madariaga. Dice, bueno, la gente de Madariaga vive del campo, son estables, son gente muy conservadora. Tanto que la de Villa Gesell, en verdad, es gente que es extranjera, que han creado su propia ciudad y muy adictos al progreso. Es verdad que esto hace que en ese momento se piense en la separación de estos territorios. De esta manera va a quedar conformado no solamente el partido de Villa Gesell, el partido de General Madariaga, que supo ser la cabecera, y el 1 de julio de 1978, el gobernador de facto, Ibérico Sangén, va a firmar un decreto donde va a establecer que esto va a ser el partido de Pinamar.